Usted está disfrutando de el peso que todos cargamos. A veces es el peso de nuestras decisiones, de lo que dijimos o de lo que dejamos de hacer. Vivimos en un mundo de ojo por ojo, donde cada error tiene una factura y cada favor se cobra con intereses. Pero ¿qué pasa cuando el sistema falla a tu favor? Hoy exploraremos un relato que desafía toda lógica financiera y humana, la parábola de los dos deudores. No es solo una historia sobre un hombre perdonando una deuda de dinero, es un espejo que nos obliga a mirar nuestra propia capacidad de amar. Jesús nos plantea una pregunta incómoda. ¿Es posible que tus faltas de gratitud sean solo el reflejo de que crees demasiado o que te piensas creer demasiado justo? En los próximos minutos vamos a reconstruir el choque entre un fariseo que lo tenía todo y una mujer que solo tenía sus lágrimas. Vamos a entender por qué el amor no es una obligación, sino el resultado inevitable de sentirse rescatado. Quédate con nosotros, quizás hoy tú también salgas de aquí debiendo un poco menos y amando un poco más. Te habla tu pastor Oscar Zambrano, bienvenido a tu discipulado Transformando Ciudad. Por años me pregunté, ¿por qué la sociedad desató con crueldad un rechazo hacia el convertimiento o la transformación de hombres que en algún momento decidieron cambiar su vida? A través de los años uno descubre, ¿verdad?, la crueldad con que la sociedad implanta y con agresividad el cambio de una persona que un día se encontraba haciendo lo incorrecto delante de sus ojos, cometió errores catastróficos y marcó muchas vidas, pero de un día a otro el hombre decide transformar su vida. ¿Qué sucedió en ese instante que ese hombre decide de todo corazón, espiritualmente transformar? ¿Y por qué en un momento de la historia se levanta contra él una guerra feroz que lo conlleva a ser atacado brutalmente por una sociedad que parece no estar preparada para los cambios, sino que la sociedad tiene un espíritu vengativo? Yo siempre he dicho, ¿verdad?, acerca de este tema, que para que podamos comprender la parábola de los dos deudores, tendríamos que entender el tema de la gracia abiertamente, que es un tema demasiado hermoso. Siempre he creído que la gracia tiene un punto negativo en la mente de muchas personas. Hay gente que la gracia en ellos, de verdad, los convierte en enemigos. Ven la gracia como algo inmerecido, ven la gracia como algo que es injusto de Dios para los hombres. ¿Por qué? Porque en la mente de la humanidad tiene por concepto de que cuando ve a alguien que ha cometido grandes errores, aquella persona tiene que pagarlo todo, porque así está escrito ciertamente. Y muchos olvidamos lo que representa el amor de Dios para el hombre y cómo Dios desde el principio ha trazado una línea en el cual desea que todo hombre pueda venir y reconectarse con él. Pero los enemigos de la gracia, los enemigos de las personas que no desean ver eso, necesitan ver esa venganza. Es allí donde viene la famosa enseñanza de Jesús, de que se ha dicho en la palabra ojo por ojo, diente por diente, porque de alguna forma la sociedad solamente tiene un prototipo de entendimiento donde espera, ciertamente, ¿verdad?, donde está esperando que aquella persona en algún momento pague todo lo que ha hecho delante de los ojos de los demás, y obviando que aquella persona en algún momento pueda recibir una segunda oportunidad, en pocas palabras, un perdón. Eso es lo que significa la parábola de los dos deudores. La palabra está enseñando, ¿verdad?, acerca del perdón. Cuando tú lees el contexto de estas escrituras, te darás cuenta que Jesús está hablando del perdón que tiene que existir entre las personas. Mas, sin embargo, ese perdón va más allá de la dimensión que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar o a desarrollar. Es un perdón que va a otro nivel. Es un perdón de lo que significa verdaderamente entender el propósito de Dios en los hombres, y no es solamente sencillamente dejar pasar una ofensa. Jesús está relatando que el corazón del hombre, ¿verdad?,
es un corazón muchas veces inentendible, y el corazón del hombre está lleno de tantos pensamientos vengativos, que el hombre tiene que ser sanado de todas esas cosas para que pueda entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Así que cuando tú lees la parábola de los deudores, te vas a encontrar de un famoso rey, ¿verdad?, que decide perdonarle las deudas a dos hombres que le deben mucho dinero, o a un hombre que le debe mucho dinero, perdón. Aquel hombre de verdad es llamado y es demandado a que pague lo que tiene que pagar, pero resulta ser que en el momento en que es llamado no tiene cómo pagar, y el rey le demanda que pague todo lo que debe. Pero aquel rey, viendo que no tiene cómo pagar, decide quitarle todo lo que tiene. Aún decide que su familia pasará a ser posesión de él, y aquel hombre irá a la cárcel. Aquel hombre, viéndose acorralado, decide humillarse delante del rey. Se dice que se arrodilla y pide perdón. El rey, al verse conmovido por la misericordia, decide pasar esa ofensa, esa afrenta, y decide perdonar sus deudas. Algo que pareciera no común en una sociedad como la que vivimos. Es una historia que Jesús está relatando, y sencillamente aquel hombre, de pasar a ser un gran deudor, hoy está siendo perdonado totalmente, donde el hombre quedará libre. Pareciera una historia de película, pero sencillamente es una parábola que Jesús relata para darnos a entender lo que es el trato de Dios para con el hombre. Aquel hombre sencillamente pasó a ser un hombre libre y perdonado. Pero ¿qué sucede inmediatamente después? La historia cuenta que aquel hombre, al salir de allí, fue en busca de un hombre que le debía mucho dinero. Y él va a buscar a aquel hombre y comenzó a apaciguar a aquella persona y comienza a perseguirlo para que le pague el dinero que le debe. Impresionantemente dice la Biblia que comenzó a ser hostigante con aquella persona y no lo dejaba en paz, y comenzó a demandar, y porque el hombre le manifiesta no poderle pagar, aquel hombre actuó severamente, con crueldad, y decidió enviarlo a la cárcel por no poderle pagar. A los oídos del rey llega que aquel hombre había hecho tal atrocidad, y sencillamente decide mandar a llamar al hombre y le dice: no te perdoné tu deuda, no actué con misericordia contigo. ¿Cómo es justo o cómo es posible que tú hayas hecho con aquella persona que te debía el dinero? No pudiste actuar de la misma forma con que yo estoy contigo. Y aquel hombre, sencillamente, de haber sido un hombre perdonado y haber sido un hombre libre, ahora era un hombre nuevamente esclavizado, porque el rey da la orden de llevarlo a la cárcel, y que allí iba a pasar parte de su vida por haber cometido tal crueldad. ¿Qué nos enseña esta parábola? ¿Será que Jesús realmente nos está hablando de un problema financiero? ¿Será que Jesús nos está hablando de un problema económico? ¿O sencillamente nos está hablando de un problema del alma, de la naturaleza pecaminosa que todos llevamos por dentro? Déjame decirte que esa es la gran razón de esta parábola. Jesús quiere que entendamos, ¿verdad?, dos tipos de personas, como ya lo he dicho en otras ocasiones de la parábola. Si tú notas, en la parábola vas a conseguir siempre el respaldo, vas a escuchar varias veces, ¿verdad?, la representación de dos tipos de personas, porque es lo que Jesús tiene intención, que los hombres puedan entender el comportamiento de los hombres, tanto en momentos, ¿sabes?, con una línea buena o con una línea mala. Por eso siempre en la mayoría de la parábola de Jesús vas a encontrar esta comparación entre ejemplos de dos personalidades que se manifiestan en la sociedad. En la parábola del deudor hay dos personalidades que se presentan. Una personalidad de hostigamiento y una personalidad de un hombre que desea ser perdonado, una que implora misericordia. Yo siempre he dicho que para entender estos principios tendríamos que entender e indagar en los asuntos de los hombres en la tierra. Por ejemplo, imagínate a un hombre que ha pasado su vida pecando. Aquella persona ha cometido error, ha tomado decisiones equivocadas, se ha ido por el camino del vicio, tal vez le ha hecho daño a su familia, le ha hecho daño a sus parientes, ha hecho cosas aberrantes en la sociedad. Pero un día, volviendo en sí, viniendo a su corazón un deseo de cambiar su actitud, aquel hombre sencillamente decide cambiar su vida, decide entregarle su vida a Dios. Decide poner sus manos en la mano de Cristo para ser transformado.
tiene el derecho. La Biblia habla del nuevo nacimiento. Aquella persona podría tener esa gran oportunidad a pesar de que le toque vivir consecuencias de las cosas que un día sembró. Aquella persona delante de Dios tiene el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es Dios. Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera oportunidad, y el deseo de Dios es que los hombres puedan venir al arrepentimiento. Pero ahora imagínate a una sociedad cruel que no está preparada para ese cambio y sencillamente en vez de aplaudir lo que aquel hombre está haciendo, sencillamente decide criticar la acción o la decisión. Aquella persona, lo he escuchado muchas veces, aquella persona decide criticar la razón y el por qué decidió cambiar su vida de esa manera. He escuchado críticas como por qué ahora decidió ser cristiano, porque ahora se cataloga evangélico, porque ahora se cataloga buena persona, cuando antes era una persona totalmente despiadada. Pero cuando no entienden la gracia, cuando no entienden la misericordia de Dios, sencillamente el hombre va a vivir bajo esa atadura, y a eso es lo que Jesús se está refiriendo, a una atadura del corazón. Los hombres no están preparados para perdonar ofensas. Los hombres no están preparados para pasar página. Sencillamente los hombres tienen mentalidad solo para condenar. Es lo que Jesús quiere que podamos entender. Cuando la sociedad está preparada solo para condenar, ¿verdad? Y la sociedad está preparada para ver modelos perfectos, sencillamente le va a costar ver en otras personas cambios maravillosos. ¿Por qué? Porque sus mentalidades están basadas solo en mentalidades de juicio, de vengatividad. Y allí es donde la palabra de Dios comienza a hacer un golpe, a taladrar en el corazón, en el espíritu de la persona para llevarnos a cambio. Esto, así como nosotros en este momento estamos analizando este problema, está llena nuestra sociedad, está llena la iglesia, está llena los colegios, las universidades, las empresas. Siempre estamos dispuestos a tomar vengatividad de los demás, estamos dispuestos a criticar, pero no estamos dispuestos a aplaudir los cambios en la persona. Aquel hombre deudor debía mucho. Se presentó delante del rey. El rey se da cuenta que no tiene cómo pagar, pero aquel hombre decide sencillamente perdonarle sus deudas. Aquel rey decide hacer misericordia. Pero este hombre, cuando sale de aquí, no decide hacer lo mismo. Sencillamente decide comportarse como un cruel, darle rienda a su corazón, tratar de recuperar algo, ¿verdad? Y olvidar lo que Dios o lo que el rey había hecho por él. Y esta es otra parte de esta parábola que también nos lleva a reflexionar. Así como hay una sociedad que no está preparada para los cambios, también hay un hombre que no está preparado para recibir el perdón. Dios por muchos años, ¿verdad?, ha deseado que el hombre tenga en su corazón la preparación para recibir el perdón maravilloso que Él le ha entregado a los hombres. Pero hay hombres que sencillamente no están preparados para recibir el perdón. Sencillamente después que son libres, deciden volver a una esclavitud. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Qué acciones toma para eso? Bueno, sencillamente te lo podría narrar de esta manera. Aquel hombre que un día fue perdonado por un vicio, hoy Dios ha hecho de él una gran persona. Sencillamente cuando ve a otro en un vicio, sencillamente decide juzgarlo. Se olvida que él antes estaba en la misma condición. Ese es el comportamiento del humano. Sencillamente juzgamos lo que ahora vemos, pero se nos olvida los errores que antes habíamos cometido. Y así lo veremos en cadena, lo veremos una y otra vez, lo veremos en una persona, lo veremos en hombres de Dios, en ministros, en pastores, en apóstoles, lo veremos en hombres preparados, en universitarios, ingenieros, lo veremos en todos los factores de la sociedad, porque se lo dije hace rato. Sencillamente el hombre no está preparado para el perdón de Dios. El hombre sencillamente tiene un corazón vengativo, un corazón inmisericordioso. Y entonces cuando nosotros vemos que ese corazón no está lleno de misericordia, sino lleno de inmisericordia, entonces sencillamente el hombre no está esperando cambios, el hombre está esperando tragedias, el hombre está esperando juicios, el hombre está esperando que todo salga mal, porque el hombre sencillamente no está preparado para eso. Es aquí donde la gracia juega un papel importante. Y es aquí donde yo siempre he tratado de enseñar un principio a los hombres y enseñarle un principio a las personas
nosotros no podemos mandar en el corazón de Dios. Nosotros no vamos a mandar en la decisión de Dios. Por algo el Padre nuestro nos dice, hágase tu voluntad y no la nuestra. Eso significa que Dios es libre de hacer lo que quiere y con quiere y en el momento en que quiere. Y nosotros sencillamente decidimos aceptar lo que es su voluntad. No importa lo malo que haya sido un hombre, no importa las aberraciones que en algún momento haya cometido, sino si Dios decide, perdonarle, nosotros no podemos cambiar eso. Si Dios decide darle perdón y aquella persona decide aceptar ese perdón y sentirse libre, no vamos a poder cambiar eso, porque sencillamente es una decisión maravillosa de Dios. Usted me preguntará, pastor, pero a aquel hombre le tocará vivir consecuencias. Es otro tema de esto. ¿Por qué? Porque aquel hombre sencillamente sí, en algún momento cosechará consecuencias de lo que un día sembró cuando no tuvo a Dios en su corazón. Pero también tendríamos que entender qué es lo que Dios está trazando en cada uno de nosotros. ¿Sabías que muchas iglesias, muchos hombres de Dios con muchos años, personas con muchos años, hoy tienen esclavitud en su mente, esclavitud espiritual? No son libres. Jesús lo dijo y lo repito constantemente: vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa este principio? Habrá libertad verdadera. Hay muchos hombres que dicen seguir a Jesús. He escuchado muchos cuentos. Te podría decir hoy con la experiencia que no. Muchas personas asisten a la iglesia, están dentro de la iglesia, parecen pertenecer a Él, pero sencillamente su vida están totalmente cautivas. Son personas atadas al fracaso, al miedo, a los errores del pasado. De hecho, no han podido ni siquiera pasar páginas que los conlleven a una vida diferente. De hecho, están dentro de la iglesia, sencillamente esperando las reacciones de otros sin ver lo que ellos verdaderamente tienen. Por eso vas a escuchar la frase cuando Jesús dijo, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, las pajas del ojo de tu hermano, tendrías que sacar la viga que está en tu ojo. Esto es algo que tendríamos que aprenderlo. Sencillamente aquí yo quiero concluir con lo siguiente. Para el perdón tenemos que prepararnos. Sencillamente perdonar no es pasar una página solamente y decir no me voy a acordar más de esto. Sencillamente para entender el perdón tendríamos que entenderlo en la dimensión que Dios lo plasma. Jesús habla en Lucas acerca de una mujer que quiebra un balastro de perfume a sus pies. Sencillamente los fariseos que estaban allí sentados, en vez de aplaudir lo que aquella mujer estaba haciendo, decidieron criticarla. Pusieron sus ojos más en el valor del frasco de perfume y pusieron su mirada más en lo que representaba aquella mujer, que su testimonio no era el más adecuado. Ellos sencillamente decidieron obviar la gracia y el amor de Dios y decidieron poner sus ojos en los errores y fracasos de aquella mujer. Jesús les dice a ellos, wow, esto para ustedes es más importante. Es para ustedes más importante el juzgar, es para ustedes más importante el tener un corazón despiadado y sencillamente molestarse por la gracia que Dios está manifestando con ellos. Eso era lo más importante. Para ellos no importaba el convertimiento, la transformación de aquella persona. Sencillamente como pastor, esto nos enseña el camino que tenemos que aprender a tomar. El camino que llevamos por delante no es nada fácil. Ser cristiano en esta época tampoco es nada fácil. Sentirse perdonado tampoco es nada fácil. Te lo puedo decir con gran experiencia. Muchas veces pasarán años y hay hombres que no se sienten perdonados. Pero es la naturaleza pecaminosa la que nos lleva a eso. Eso fue lo que sucedió, siempre lo he dicho, con la distorsión del Edén. El Edén trajo una distorsión sobre la vida del hombre. El hombre por naturaleza no va a sentir ese perdón. Para que el hombre pueda sentir ese perdón necesita la manifestación de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Necesita abrir su corazón para entender. Es ahí donde tú eras a un hombre que dejará de juzgar, dejará de señalar, dejará de ver lo impuro de alguna forma y entenderá que Dios puede hacer grandes cosas con personas que pareciera, wow, imposible hacerlo. Por eso siempre lo he dicho, el día que veas a alguien que se convierta, que parecía imposible, no juzgue. No digas que es falso.
Al contrario, aférrate a Dios, a que eso más bien se haga una posibilidad, a que eso se concrete en una gran realidad. Eso es lo que Dios desea, que nuestra fe, que nuestras acciones, que nuestra congruencia espiritual pueda desarrollarse de la forma más correcta para que nosotros como personas y como creyentes podamos vivir verdaderamente libres. Por eso lo dice la palabra, de eso se trata, en que nos amemos los unos a los otros. Pero el hombre para esto tendría que dejar atrás lo que son los principios de ofensa. Tendríamos que dejarnos atrás todas aquellas cosas que sentimos en nuestro corazón. Y quiero que te lleves este principio. Es el momento de perdonar y aún de perdonar nuestras acciones. Quiero que tú puedas entender esto. La parábola de los dos deudores enseña el comportamiento de dos tipos de personas. Ciertamente la podríamos aplicar en muchas enseñanzas, pero enseña dos tipos de personas. Una persona que entiende el corazón de Dios verdaderamente y otra que no. Sencillamente son las cosas que Dios desea que podamos aplicar y entender de Él. Por eso Pablo lo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Imitar todo lo que es de Cristo, imitar todo lo que Él ha dejado para nosotros es un buen inicio para que nuestra vida sea diferente. Así que para mí ha sido un placer en esta hermosa mañana poder conversar con ustedes, poder estar aquí en estos pocos minutos compartiendo este tema y esta enseñanza para nutrir cada día la fe en cada uno de nosotros. Te invito una vez más que le des like, que te suscribas al canal, que estés con nosotros, y te hablo con gran placer el pastor Oscar Zambrano en tu discipulado Transformando Ciudad. Hasta la próxima oportunidad. Dios te bendiga.